México, 3 medallas en Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que es la preparación de los entrenadores deportivos. El atleta merece un entrenador de calidad. Actividad física. Bienvenidos a su canal Mundo de la Actividad Física. Soy su amigo René y el día de hoy tengo el honor de presentarles al entrenador especialista en balonmano, Antonio Núñez. Bienvenido. Gracias. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entrenadores en la banca y la enseñanza del balonmano. Vamos a verlo. ¿Cuál es tu opinión, profesor? Pues yo creo que esto es muy relativo, pero principalmente no hemos desarrollado lo que tenemos que desarrollar en nuestro deporte y no hemos atacado el factor principal que yo considero que se debe de atacar, que es la preparación de los entrenadores deportivos. Nos enfocamos más a detección de talentos, a juegos escolares, a juegos de CONADE, pero realmente nuestros entrenadores son poco capacitados y hay entrenadores que están en la alta competencia o en el alto rendimiento deportivo que no tienen toda esa especialización, todo ese conocimiento científico. Lo explico mucho en mi blog del profe y les menciono esto, que no es tan importante tal vez el número de medallas, porque a lo mejor Venezuela tiene más, o Brasil, o tal vez hasta Ecuador tienen más medallas, pero su deporte no está tan bien, ellos se especifican. Pero por ejemplo la venezolana que ganó el triple salto, se la ha pasado viviendo en Europa, en España principalmente, los últimos 5 años, ¿no? Yo creo que el deportista mexicano tiene que encontrar un entrenador de calidad desde que es infantil. Entonces, tenemos que enfocar toda esta fuerza, toda esta preparación en nuestros entrenadores, en formarlos, capacitarlos, especializarlos y también evitar que nuestros entrenadores pues se vayan a otros países a seguir entrenando. Yo creo que hemos desviado un poco este punto esencial y yo considero el factor más importante hoy de por qué estamos donde estamos es porque no se ha enfocado en la preparación de nuestros entrenadores. ¿Por qué no existen entrenadores calificados para alta competencia? En México no tenemos el tipo de especializaciones que se tienen en otros países, ¿no? Principalmente en Europa y hablando pues por experiencia personal en España, ¿sí? Hoy tenemos tal vez entrenadores de alta competencia en clavados, en tiro con arco, porque han venido entrenadores extranjeros a trabajar con los entrenadores mexicanos y con los atletas mexicanos. Lamentablemente tenemos escuelas de entrenadores deportivos, pero posteriormente a esto no se especializan, no profundizan en el conocimiento, no tienen las experiencias profesionales. Vamos a hablar de un ejemplo, el entrenador de la pesista que obtuvo la medalla de bronce, su entrenador no estaba con ella. Por eso es que mencionamos que en el documento que escribimos, que necesitamos que los entrenadores estén en la banca. No es la primera vez que pasa que entrenadores mexicanos no pueden ir con sus atletas a eventos internacionales, que si el presupuesto, que si no tiene la categoría, etcétera. Necesitamos que nuestros entrenadores se especialicen más, no solamente en México, sino también en el extranjero, y que se le peguen a los entrenadores extranjeros cuando vengan a entrenar a los atletas mexicanos para que posteriormente tengan esas experiencias. Yo creo que se les necesitan dar más experiencias a nuestros entrenadores, pero sobre todo tener más conocimiento. En tu experiencia, ¿qué propuesta podrías hacer para ver un desarrollo mayor en nuestro deporte mexicano? Yo a través de que hicimos una propuesta a la Federación Mexicana de Handball, que se llamó Escuela Mexicana de Handball, pero también tiene que ver con los otros deportes, no solamente es relativo al balonmano, ¿no? En este caso se tienen que conjugar varios factores, principalmente es que
nuestros atletas, sobre todo en etapas infantiles, tengan entrenadores capacitados, pero nuestros entrenadores también que se capacitan, porque sucede mucho, luego tienen que abandonar su práctica deportiva, así como los atletas, porque no les pagan. Nuestros entrenadores son muy mal pagados, solo en el fútbol tal vez, o relativamente les pagan bien, pero en los otros deportes no les pagan bien. Entonces, yo creo que va de la mano todo este desarrollo que pretendemos en preparar entrenadores, pero si tú preparas entrenadores les tienes que pagar, ¿sí? Entonces, hay el COMUDE, el CODE, la CONADE, ¿sí? Luego se van por otras cosas como solo el atleta no, es el entrenador, tienen que irse más y equilibrar toda esta balanza de nuestro bagaje deportivo e ir más sobre los entrenadores, apoyarlos más, que se capaciten, que los bequen igual que a los deportistas y que después les paguen bien donde los pongan a trabajar. Para avanzar más en el país, ¿no existe el presupuesto necesario, profesor? Yo creo que no solamente es de dinero, sí es importante, pero no solo se trata del dinero. Hoy tenemos mejores atletas y mejores deportistas, yo lo he visto en los campeonatos escolares, ¿sí? Tenemos gente más alta y en otros deportes igual, gente más alta, más fuerte, con más habilidades. ¿Cuál es el problema? Que luego no tienen los entrenadores que los lleven a desarrollarse. Yo te doy un ejemplo, pasa con los educadores físicos, van y sacan y organizan un equipo de béisbol en su escuela, ¿sí? Y van a juegos escolares y tal vez ganan, pero ganan más por las habilidades de los jugadores que por el conocimiento que tenga de béisbol el educador físico. Esa es una. Pero la otra es que luego ganan y no quieren soltar a los jugadores. Ellos ya no tienen, ¿sí?, ese conocimiento y esa cualificación para hacerlos mejorar, pero no los sueltan, ¿sí? Lo que sucede, por ejemplo, en España, así es. Tú nada más hasta cierta edad como entrenador los entrenas y luego va otro entrenador que tiene tal vez más especialidad, más conocimiento y luego los entrena. Y así van mejorando. Pasaba en los atletas de la ex Unión Soviética, pasa en Estados Unidos. Yo creo que no solo es presupuesto, que sí es importante, pero yo quiero hacer mucho énfasis en esto. El atleta merece un entrenador de calidad. Para poder conocer un poco más sobre tu experiencia, profesor, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te pueden seguir? Principalmente tengo un blog que se llama el blog del profe Núñez, ¿sí? Y también tenemos una página en Facebook que se llama el blog del profe, ¿sí? Ahí podemos seguir platicando. Los invito a que pregunten, a que den opiniones y ahí podamos encontrar mucho de esta información que yo creo que puede ser muy importante para nuestros entrenadores y deportistas. Súmense, comenten, síganlo y vamos a continuar aprendiendo del maestro. Y como dice el profesor, el deportista necesita entrenadores de calidad. Nos despedimos agradeciendo al maestro Antonio Núñez por compartir su experiencia y conocimiento del tema. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, espero que les haya gustado y haya sido de mucho provecho. No se les olvide dejar sus comentarios y recuerda, si es actividad física, lúdica, recreativa o deportiva, ¡nos interesa!